video hablaremos sobre órganos como el hígado y el páncreas. Hablaremos de sus partes, funciones y responderemos algunas preguntas para complementar esta temática. El hígado es un órgano de color marrón rojizo y forma triangular. Pesa aproximadamente 1500 gramos y está ubicado en la parte superior derecha del abdomen. Es un órgano esencial para el metabolismo, ya que regula sustancias químicas en la sangre, produce bilis para eliminar desechos, procesa la sangre proveniente del estómago e intestino, descompone sustancias nocivas, crea nutrientes y metaboliza medicamentos para reducir su toxicidad. Por su parte, el páncreas es un órgano fundamental tanto desde el punto de vista anatómico como funcional, de color rosa grisáceo o salmón y con un peso promedio de 300 a 500 gramos en el bovino. Está localizado en la región retroperitoneal del abdomen. Su disposición anatómica le permite interactuar estrechamente con estructuras vitales como el duodeno, los grandes vasos abdominales y el vaso. Estructuralmente, el páncreas se divide en 5 partes bien diferenciadas: cabeza, proceso nunciforme, cuello, cuerpo y cola, cada una con características específicas y relaciones anatómicas particulares que condicionan su funcionamiento y relevancia clínica. A continuación vamos a señalar las partes principales que se encuentran en un hígado de cerdo. En el hígado de cerdo podemos encontrar 3 incisuras principales, que es esta que tenemos aquí, esta que tenemos aquí en la parte del medio y esta que tenemos en esta parte de acá. Además, el hígado tiene un peso aproximado de 1500 gramos y tiene un tono marrón rojizo. El hígado cuenta con 4 lóbulos principales. Tenemos el lóbulo lateral izquierdo, el lóbulo medial izquierdo, el lóbulo medial derecho y el lóbulo lateral derecho. Estos lóbulos son las unidades principales del hígado. Cada lóbulo contiene hepatocitos que realizan funciones como producción de bilis, metabolismo de nutrientes, almacenamiento de glucógeno, vitaminas y minerales y desintoxicación de sustancias dañinas. La cara visceral del hígado está conformado por el hilio hepático. El hilio hepático es la región por donde entra la sangre y los nervios al hígado y sale la bilis a través de los conductos biliares, siendo su principal punto de conexión con el resto del cuerpo. La vena porta, que es esta que podemos lograr observar por aquí. La vena porta hepática lleva sangre rica en nutrientes desde el intestino hasta el hígado para su procesamiento y almacenamiento. Este permite que el hígado regule los niveles de nutrientes en sangre y elimine toxinas. Dentro de él se encuentra la arteria hepática. La arteria hepática suministra sangre oxigenada al hígado. Este aporta el oxígeno necesario para que las células hepáticas realicen sus funciones metabólicas. Y el conducto hepático común. Los conductores biliares transportan la bilis producida por los hepatocitos hacia la vesícula biliar o directamente al intestino delgado. Sin ellos, la bilis no llegaría al intestino para ayudar en la digestión de las grasas. Aparte de los lóbulos que ya se mencionaron anteriormente, en esta cara del hígado se encontraría en esta parte de acá el lóbulo caudal, que al momento de realizar el corte de la vesícula biliar cortaron también el lóbulo caudal, que se encuentra en el lóbulo lateral derecho. El lóbulo caudado, además de las funciones en común que tiene con los otros lóbulos, tiene una posición especial cerca de la vena cava, ayudando en el retorno venoso. En esta parte de aquí se encuentra segmentado el lóbulo cuadrático. El lóbulo cuadrado, igual que los otros lóbulos, participa en el almacenamiento de sangre y ayuda en el control del volumen sanguíneo. Y en esta parte de aquí, la parte inferior del lóbulo cuadrático, se encuentra la fosa donde se encontraba la vesícula biliar. La vesícula biliar almacena y concentra la bilis producida por el hígado hasta que se necesita en el intestino delgado. En esta parte de acá, la parte inferior, que es esta que tenemos aquí, tenemos la vena cava inferior, que es el medio de fijación más fuerte que tiene el hígado. La vena cava transporta la sangre desoxigenada desde el cuerpo al corazón, dividiéndose en la vena cava superior e inferior según la región del cuerpo. A continuación realizaremos la segmentación hepática del hígado. Empezaremos por su segundo lóbulo. Nos guiaremos a su vez por la fisura portal, que es esta que estaremos realizando aquí, que a su vez nos dividirá el hígado en hemihígado izquierdo y hemihígado derecho. A su vez, los lóbulos del hígado se van a dividir gracias a una fisura en porción lateral, porción medial y porción lateral.
Y por último estaremos realizando un corte transversal, lo cual nos ayudará a terminar los segmentos hepáticos. Luego de haber realizado la segmentación hepática, tenemos el siguiente segmento, que es el segmento posterior lateral izquierdo. El segmento 2 tiene las funciones hepáticas generales que dije anteriormente, y este también procesa la sangre rica en nutrientes procedente del tracto gastrointestinal. Tenemos acá abajo el segmento antelateral izquierdo. El segmento número 3 está más involucrado en la producción de bilis y almacenamiento de glucógeno. Tenemos aquí el segmento medial izquierdo. El segmento número 4, además de las funciones generales, es importante en cirugías porque está cerca de la vesícula biliar y el hilio hepático. Aquí tenemos el segmento antemedial derecho. El segmento número 5 participa activamente en el metabolismo de grasas y carbohidratos. Aquí tenemos el segmento posterior medial derecho. El segmento número 6 recibe sangre de áreas intestinales. Acá tenemos el segmento anterolateral derecho. El segmento número 7 drena más hacia la parte superior del hígado, muy cercano al diafragma. Y acá tenemos el segmento posterolateral derecho. Y el segmento número 8 participa fuertemente en la detoxificación de la sangre venosa portal. Hoy vamos a realizar la disección de un páncreas de vaca. El objetivo es reconocer su anatomía macroscópica, identificar estructuras importantes como lo son los conductos y entender su textura y función. Primero vamos a observar el páncreas externamente. Podemos ver que es de un color rosado grisáceo. Su textura es algo blanda, casi como una esponja, y es ligeramente lobulado. Ahora vamos a ubicar las principales regiones del páncreas. Tenemos la cabeza, que es la parte más ancha y cercana al duodeno. Cabeza del páncreas. Está ubicado junto al duodermo, el primer segmento del intestino delgado. Su función principal es facilitar el paso rápido de las secreciones pancreáticas hacia el duodeno a través del conducto pancreático principal. En esta zona se concentran muchos conductos y vasos sanguíneos importantes para la digestión. Tenemos el cuerpo, que es la zona intermedia y mucho más estrecha que la cabeza. Cuerpo del páncreas. Este conecta la cabeza con la cola, es la sección media y más alargada. Su función principal es actuar como puente funcional que transporta las secreciones tanto endocrinas, que pueden ser los jugos digestivos, como endocrinas, que pueden ser las hormonas. Y aquí se encuentran repartidos numerosos ácidos pancreáticos que producen enzimas digestivas. Y por último tenemos la cola, que es el extremo más delgado y afilado del páncreas. Cola del páncreas. Está ubicado al extremo más delgado cerca del brazo, función principal. Tiene una alta concentración de isósteles de Langerhans, pequeños grupos de células que producen insulina, glucagón y somatostatina. Tiene un papel más endocrino, que es el control de la glucosa en la sangre, que endocrino. Ahora realizaremos un corte transversal en el páncreas. Al realizar este corte observaremos la apariencia de este mismo. Al observar el tejido del páncreas podemos observar que es de apariencia compacta y firme, en esta parte, compacta y firme, pero también presenta un aspecto finalmente granuloso y este no es totalmente liso, gracias al agrupamiento de células que podemos observar en esta parte. Ahora, con la disección del páncreas transversalmente, ubicaremos algunas partes de este mismo. Están los acinos pancreáticos que se ven como pequeños grupos compactos de células formados la mayor parte por tejido. Este principalmente no se observa a simple vista ya que necesitamos de un microscopio. Ahora ubicaremos los islotes de Langerhans. Estos aparecen como pequeños círculos claros, principalmente en esta parte de arriba. Estos se conforman por un gran número de células o de acinos, ya que como saben los acinos son un grupo de células conformadas principalmente por las células beta, por vasos sanguíneos. En esta parte podemos observar los vasos sanguíneos, que se encuentran principalmente en el tejido conectivo del páncreas. Haciendo el corte longitudinal también podemos observar los acinos pancreáticos. Estos se ven en filas y en racimos, principalmente en esta parte, pero se observarían mejor con un microscopio. También podemos observar los islotes de Langerhans, también observados como agrupaciones claras, principalmente en esta parte. Y podemos observar esta cavidad
o este conducto llamado el conducto pancreático principal, que este se va a encargar de conectar el duodeno hacia el sistema digestivo. ¿Qué aspecto tiene la membrana que envuelve al páncreas y cuál es su función? El páncreas está cubierto por una membrana llamada cápsula pancreática, la cual es de tejido conectivo y está compuesta principalmente por colágeno. Su función principal es proporcionar soporte estructural al órgano y ayudar a mantener su forma. Además, esta membrana ayuda a delimitar el páncreas de otros órganos y tejidos circundantes. ¿En qué parte del páncreas se produce la insulina? La insulina se produce en las células beta de los islotes de Langerhans dentro del páncreas. Estos islotes son pequeños grupos de células endocrinas que se encuentran dispersos en el tejido exocrino del páncreas. ¿En qué parte del páncreas se produce el glucagón? El glucagón se produce en las células alfa de los islotes de Langerhans, que se encuentra dentro del páncreas. Estas células son las encargadas de sintetizar y secretar glucagón al torrente sanguíneo. ¿Cuál es la función que tiene cada una de estas hormonas? La insulina facilita la entrada de glucosa a las células del cuerpo para ser utilizada como energía. También ayuda a convertir la glucosa en glucógeno, una forma de almacenamiento en el hígado y los músculos. Por otro lado, inhibe la producción de glucosa en el hígado. El glucagón aumenta la glucosa en sangre al liberar glucosa almacenada en el hígado en forma de glucógeno. También estimula la gluconeogénesis, el proceso de creación de glucosa a partir de otras moléculas. Por otro lado, se opone a los efectos de la insulina. ¿Cómo ocurre la circulación portal, arterial y biliar? Primero, en la circulación portal, la sangre con nutrientes del intestino llega al hígado a través de la vena porta para ser filtrada. Segundo, en la circulación arterial, el hígado recibe sangre fría rica en oxígeno del corazón a través de la arteria hepática para mantenerse vivo. Y tercero, en la circulación biliar, el hígado produce un bilis que viaja por los conductos biliares hacia el intestino o almacena en la vesícula, ayudando a digerir grasas. ¿Qué pasaría si se lesiona la arteria hepática? En primer lugar, si se lesionara la arteria hepática, la principal consecuencia inmediata, por así decirlo, sería una hemorragia, que esta puede ser grave y requerir intervención médica. En algunos casos la hemorragia puede detenerse espontáneamente, especialmente si la lesión es menor. Sin embargo, las lesiones más graves pueden requerir embolación o reparación quirúrgica para detener el sangrado. Además de la hemorragia, una lesión en la arteria hepática puede provocar hipoxia en el hígado, lo que puede llevar a la necrosis y posiblemente infección, especialmente si el hígado ya está vulnerable por la coleostasis. En algunos casos severos, la lesión puede causar insuficiencia hepática o incluso la muerte si no se trata a tiempo. Un gráfico identifique las partes de la vesícula biliar intra y extrahepática. Primero tenemos el conducto derecho y el conducto izquierdo hepático, que estos transportan la bilis desde el lóbulo izquierdo y derecho del hígado respectivamente. Estos forman el conducto hepático común, que transporta la bilis hacia la vesícula biliar o el conducto colédoco. Luego tenemos el conducto cístico, que es esta parte de aquí, que conecta la vesícula biliar con el conducto hepático común, permitiendo el flujo de la bilis hacia y desde la vesícula biliar. Mide aproximadamente 3 o 4 centímetros de longitud y se une al conducto hepático común para formar el conducto colédoco. Aquí tenemos el cuello de la vesícula, esta parte estrecha que conecta el cuerpo de la vesícula biliar con el conducto cístico. Luego está el cuerpo, que es la parte principal de la vesícula biliar donde se almacena la bilis. La mucosa con pliegues, que es la pared interna de la vesícula biliar, tiene pliegues que permiten su expansión para liberar la bilis. Luego está el conducto colédoco, que es este de aquí, que se forma a partir de la unión del conducto cístico y el conducto hepático común. Este transporta la bilis hacia el duodeno y mide aproximadamente 6 o 8 centímetros de longitud. Luego está el conducto pancreático, que es este de aquí. Este transporta las enzimas digestivas desde el páncreas hacia el duodeno, uniéndose al conducto colédoco antes de desembocar en el intestino del hígado. La bilis producida por el hígado se almacena en la vesícula biliar y se libera al intestino delgado a través de conductos para ayudar a la digestión de la grasa. Finalmente, podemos decir que la experiencia de laboratorio casero de observación y disección de glándulas endocrinas, donde utilizamos muestras como el hígado casero y el páncreas bovino, nos permitió estudiar de forma práctica las características microscópicas de estos órganos. Pudimos identificar a simple vista aspectos importantes como el tamaño, el peso, color, textura e incluso la localización de estructuras como los lóbulos hepáticos, la vena porta, la vena hepática y el conducto biliar en el hígado.
En la muestra del páncreas se logró observar su forma externa, textura compacta y la coloración interna tras realizar cortes transversales y longitudinales. La práctica fortaleció la comprensión de la anatomía básica de estos órganos y su relación funcional con el sistema endocrino. Además, nos permitió valorar la importancia del hígado y el páncreas en procesos como la producción de la bilis, la regulación de la glucosa y la secreción hormonal.